Hola, ¿qué tal? En el video de hoy les vamos a explicar cómo obtener la resistencia para que puedan utilizar su diodo de una manera ideal. Aquí tenemos el circuito. Este circuito es el circuito ideal que representa cómo funciona un diodo. Este elemento de aquí es la fuente, la cual nos va a alimentar todo el sistema. Este es un elemento activo por lo cual entrega energía. Estos dos elementos son elementos pasivos por los cuales reciben energía. Este es el símbolo del diodo, aquí está explicado. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Este otro símbolo es el de la resistencia, la cual es la que queremos obtener. Por lo cual vamos a tener que recordar que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Dado que este es un circuito de lazo cerrado y solo tiene un nodo, esta corriente es la que fluye por todo el sistema. Es la misma para la fuente, es la misma para el LED y es la misma para la resistencia. Entonces tenemos que hacer un análisis para determinar qué voltaje va a tener el diodo, qué voltaje queremos que tenga la resistencia y cuánta corriente es la que queremos que fluya. Como les había mencionado, estos dos son elementos pasivos y este es activo. Significa que estos 5 voltios se lo van a repartir entre el diodo LED y la resistencia. Ok, entonces tenemos que hacer el análisis. Vamos a ver, vamos a ir de izquierda a derecha, empezando con la fuente. Vamos a poner voltaje de la fuente. Si comenzamos de izquierda a derecha, tenemos aquí los signos. Ponemos que la fuente es negativa, menos la fuente. Seguimos con el diodo LED más el voltaje del diodo más la resistencia, el voltaje de la resistencia tiene que ser igual a cero. Como les había mencionado, todos se van a dividir el voltaje de la fuente, por lo cual el resultado tiene que ser cero. Ahora vamos a empezar a utilizar el álgebra. Nosotros lo que queremos es encontrar la resistencia. Entonces vamos a empezar a despejar para dejar esta de este lado sola. Entonces pasamos el voltaje del otro lado de la ecuación, el voltaje de la fuente y el voltaje del diodo. Nos quedaría voltaje de la resistencia es igual a, este es negativo, por lo cual pasa positivo, voltaje de la fuente, este es positivo, pasa como negativo, menos voltaje del diodo. Como ya les habíamos mencionado, utilizamos la ley de Ohm, lo cual nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces vamos a sustituir este que es el que queremos determinar. Voltaje es igual a resistencia por corriente, entonces resistencia por corriente, como es un solo lazo, vamos a tener la misma corriente, entonces no hay necesidad de especificar cuál, ya que es la corriente de todos. Es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Nosotros queremos determinar este valor, por lo cual lo tenemos que dejar solo de la ecuación de un solo lado. Entonces la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Como esto está multiplicando, al pasar del otro lado va a quedar como dividiendo. Es igual a la corriente. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar con la cual podemos determinar la resistencia para cualquier LED que nosotros ocupemos. Vamos a ponerlo de este lado. La resistencia es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo sobre la corriente de todo el circuito. Aquí, como se muestra en la tabla, se muestran los valores típicos para diferentes LEDs. Cada color tiene su voltaje nominal. Nosotros en este caso, para ejemplificar, vamos a utilizar el LED color rojo, el cual nos muestra que tiene un voltaje ideal de 2.8 y el voltaje máximo es de 3. Entonces vamos a utilizar el típico, que es de 2.8. Y la corriente, por lo general, es de 20 mA, por lo cual vamos a utilizarla. Ya dado caso de que para cada resistencia en la hoja de datos te vienen las especificaciones de cada LED. Nosotros vamos a utilizar la corriente nominal, la cual es de 20 mA. Entonces, regresándonos a la ecuación, vamos a determinar la resistencia es igual al voltaje de la fuente. Nosotros estamos utilizando una fuente de 5 voltios menos el voltaje del diodo, que en la hoja de datos ya vimos que es de 2.8 voltios. Todo sobre la corriente. La corriente, como es igual para todos y la que queremos utilizar en nuestro diodo LED es de 20 mA, entonces vamos a poner aquí 20 miliamperes. El resultado de esta ecuación nos da 110 ohms.
Entonces la resistencia que necesitamos para que en este diodo fluyan 20 miliamperes y que el diodo se quede con 2.8 voltios es de 110 ohms. Entonces nosotros ya tenemos este resultado. Nosotros necesitamos encontrar un valor aproximado comercial. Para este caso de 110 ohms vamos a utilizar un aproximado de 120, el cual es un valor típico comercial que pueden encontrar en cualquier tienda de electrónica. Muy bien, ahora pasándonos a la parte física, aquí tenemos el circuito ya montado en nuestra protoboard y del otro lado, del lado izquierdo, tenemos el esquema que realizamos anteriormente. Les explico, el cable color rojo es el de voltaje, el de alimentación, que es el positivo que tenemos de este lado. Este va conectado hacia el ánodo, el cual es este de aquí, la pata más larga. Aquí se ve en el esquema. Entonces va conectado a la pata más larga, sigue la pata más corta, que es el cátodo de LED, que es el de este lado. Sigue la resistencia va hacia la tierra de la fuente. Entonces ya está montado, es así de sencillo para poder alimentar el LED. Esta resistencia es la que hemos calculado, de la que dijimos que aproximadamente de 120 ohms. Y vamos a ver cómo es que ilumina una vez que ha sido activada. Muy bien, aquí se ve la intensidad que es la que maneja nominal, ya que estamos utilizando los parámetros que nos indican las hojas de datos. Si tú no sabes cómo utilizar las protoboard o te interesa calcular circuitos pero con mayor número de resistencias, te vamos a dejar un enlace para que puedas ver un video de cómo se realizan estos cálculos y cómo es que está integrada la protoboard y cómo es que funciona. Si también te interesó cómo es el funcionamiento, las características de esta pantalla, también tenemos una serie de videos los cuales muestran muchas características, cómo funcionan, de qué están hechas y también se los vamos a dejar en la descripción. Muchísimas gracias, esto sería todo. Suscríbanse, si les gustó por favor denle like y si tienen alguna duda, háznoslo saber en los comentarios. Muchas gracias.